Fue en mi día 1094 de vida, como esposo de Eleanor Vance, cuando le dije que quería el divorcio. Un breve y casi imperceptible destello de confusión cruzó su rostro antes de que lo disimulara con su típica compostura refinada. Como quieras, dijo, con un tono tan natural que parecía que simplemente estuviéramos hablando de la marca de café para la mañana. No insistió. Al día siguiente, el 1095, me comporté como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido. Me despedí de ella y de nuestros hijos con la misma calidez de siempre, y luego, sin decir una palabra más, salí de la casa de la familia Vance sin mirar atrás. Al principio, Eleanor y su familia probablemente asumieron que estaba teniendo un ataque de ira momentáneo, una rabieta infantil que se acabaría. Pero a medida que los días se convertían en una semana, luego en 2, poco a poco empezaron a sentir que algo iba mal. El primero en sentir realmente mi ausencia fue nuestro hijo menor, Liam. Al principio, estaba encantado de que el padre que vigilaba constantemente su tiempo frente a la pantalla y su consumo de verduras se hubiera ido. Pero entonces llegó el día de la feria escolar anual. Su madre, preocupada por el trabajo, se había olvidado de pedirle a la niñera que preparara su contribución. Cuando todos sus compañeros se reunieron en círculo, con los ojos abiertos de par en par, expectantes por las galletas de azúcar con forma de osito de peluche, elaboradamente decoradas, que su padre horneaba desde cero para cada ocasión, Liam se quedó con un recipiente de plástico lleno de galletas comunes. Fue en ese momento de decepción colectiva que empezó a comprender que quizás la presencia de su padre no había sido tan inútil después de todo. El siguiente en sentir el cambio fue Alex, el hijo mayor. Siempre había albergado un profundo desprecio por el hombre que, según él, había usado medios engañosos para usurpar el lugar de su padre biológico. Sin embargo, una noche, mientras una tormenta sacudía los cristales, se encontró instintivamente apoyado en la puerta de su dormitorio, atento al zumbido suave y constante que siempre emanaba del estudio al otro lado del pasillo cuando yo trabajaba hasta tarde. Cuando el único sonido era el tamborileo de la lluvia, un pánico agudo y desconocido se apoderó de su estómago. El señor Vance fue el tercero. Su médico de cabecera le informó que su presión arterial estaba subiendo de nuevo, requiriendo medicación. De repente, se dio cuenta de que habían pasado más de 2 semanas desde la última vez que había comido una de las comidas cardiosaludables y meticulosamente planificadas que Daniel siempre le preparaba. Incluso el hermano menor de Eleanor, Connor, casado, empezó a preguntar durante sus visitas, con una naturalidad que no disimulaba su preocupación cuando ella planeaba traer a su cuñado de vuelta a casa. Las menciones de mi nombre en la mesa de los Vance se hicieron más frecuentes. Algunos miembros de la familia le sugirieron con delicadeza a Eleanor que una mujer debía ser más amable, que un pequeño acto de humildad para convencer a su marido de volver a casa no le costaría ninguna dignidad. Finalmente, el señor Vance llegó a su límite. Durante el desayuno, le dio un ultimátum: Eleanor, entiendo que tengas tu orgullo, pero un esposo y una esposa no deberían estar tan distanciados. Si te resulta demasiado incómodo pedirle a Daniel que regrese, entonces permite que un anciano como yo hable con él. La expresión ya distante de Eleanor se volvió mucho más fría. Todos asumieron que era demasiado orgullosa para rebajarse y pedirme que regresara. La realidad era que ya había intentado llamarme al día siguiente de mi partida, solo para encontrarme con un bloqueo. El número que no se había molestado en marcar ni una sola vez en una década estaba inaccesible la única vez que finalmente decidió que lo necesitaba. La idea enfrió aún más el rostro de la mujer. Su mirada recorrió a sus 2 hijos, quienes, aunque permanecían en silencio, la observaban con ojos expectantes. Una profunda impotencia la invadió. Papá, no te preocupes por Daniel y por mí. ¿Cómo no? Tienes 2 hijos. ¿Cómo puede un hombre abandonar sus responsabilidades así como así? Por primera vez, la intromisión bien intencionada de su padre le resultó increíblemente irritante. Si puedes contactarlo, inténtalo por todos los medios, espetó, antes de darse la vuelta y marcharse furiosa. Fue solo en ese momento que se dio cuenta, con una sorpresa tardía, de cuánto podía Daniel aún afectar sus emociones. Los 3 hombres que quedaban en la mesa se miraron fijamente en un silencio atónito. El anciano fue el primero en sacar su teléfono. Voy a llamarlo y preguntarle si todavía quiere a esta familia. Pero su única recompensa fue una voz femenina mecánica que le informaba:
El número que has marcado no está disponible. Los dos chicos, incapaces de quedarse quietos, lo intentaron también, y recibieron el mismo mensaje automático. Fue Alex quien expresó su miedo compartido. Nunca se pierde nuestras llamadas. ¿Y si le pasara algo? La mano de Eleanor se congeló en el pomo de la puerta de su estudio. Un rápido y aterrador montaje de noticias sobre accidentes y actos delictivos cruzó por su mente. El corazón le latía con fuerza. Sacó su teléfono y sus dedos recorrieron la pantalla. Alex, mi esposo ha desaparecido. Necesito que me denuncies. Hizo una pausa, y su instinto empresarial la dominó. Espera, primero contacta con algunos investigadores privados. Esto debe mantenerse en secreto. Te enviaré sus datos en un momento. Eleanor se apretó el puente de la nariz, respirando con dificultad. Mientras tanto, yo me había instalado en un pequeño pueblo del sur, alquilando una casa modesta con un pequeño jardín soleado. Estaba reclinado en una silla de mimbre, saboreando la inusual frescura de una tarde de verano. El pueblo era pintoresco y habitable, rodeado de hermosos paisajes todo el año. Estaba considerando la idea de abrir una pequeña floristería. Nunca me habían gustado las cosas poco prácticas como las flores, pero después de 3 años como esposo de Eleanor, cuidar sus jardines había despertado inesperadamente en mí una pasión silenciosa. Eleanor me localizó la tarde del tercer día. Mi traje pantalón, siempre impecable, tenía una extraña imperfección. Siguiendo mi mirada, sus ojos se posaron en un botón de su puño que colgaba de un solo hilo. Un leve rastro de vergüenza se dibujó en su rostro frío. ¿Por qué no has vuelto a casa? Su voz era tan gélida como siempre. La miré, fingiendo sorpresa. Señora Vance, como su futuro exmarido, creo que ya no es necesaria mi presencia en su casa. Fue una escena extraña. Por primera vez en nuestra relación, vi un destello de genuina ira en el rostro de Eleanor. ¿Acaso nuestro matrimonio y nuestra familia son solo una broma para ti? Su tono acusador estaba empezando a agotar mi paciencia, y mi propia irritación empezó a aflorar. El día 1094, solicité el divorcio y accediste. ¿Lo has olvidado? Era evidente que Eleanor no estaba acostumbrada a discutir. Nunca pudo seguir el hilo. ¿Acabas de decir el día 1094? Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Me di cuenta de mi error. Aunque estaba dispuesto a decirles la verdad para evitar que la familia Vance me atacara, intenté engañarme. Señora Vance, avíseme cuando esté disponible. Podemos ir al juzgado cuando quiera. Frunció el ceño, tomándose un momento para procesar mis palabras antes de volver a hablar. Todos estamos teniendo dificultades para adaptarnos desde que te fuiste. Solo sonreí, con una expresión distante e indiferente. Pronto se acostumbrarán. Eleanor dejó escapar un suave suspiro. A papá le ha subido la presión y el médico le recomienda medicación. Las notas de Alex están bajando, y su maestra llamó para decir que se ha estado durmiendo en clase. La interrumpí. Señora Vance, son su padre y su hijo. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? La mujer me miró como si nunca hubiera imaginado que pudiera decir algo tan cruel, frunciendo aún más el ceño. Daniel, creo que necesitamos tener una conversación seria. Si ha habido algún malentendido entre nosotros, es mejor que lo aclaremos cuanto antes. Un impulso perverso se apoderó de mí. Imitando el tono distante y corporativo que Eleanor solía usar conmigo, le dije, Eleanor, no siento la necesidad de explicarte todas mis decisiones. Hay cosas que simplemente no entenderías ni aunque las entendiera. Te lo pedí, accediste y ambos conseguimos lo que deseamos. ¿No es ese el resultado óptimo? Su expresión cambió de nuevo. Era extraño. En 3 años como su esposo, había visto en su rostro una gama más amplia de emociones en esa sola tarde que en todos los años anteriores juntos. ¿Y qué hay de Liam, tu propio hijo? ¿Vas a abandonarlo también? Al mencionar su nombre, el corazón de este cuerpo aún sentía un dolor involuntario. Recordé cómo, en los últimos días de Daniel, este era el niño al que no podía soportar dejar ir. Pero siempre son los más cercanos quienes tienen el mayor poder para herirte. Recordé al niño, de solo 4 o 5 años, declarando con su voz aguda y clara, «Mami, no quiero que ese hombre malo sea mi papá».
Quiero ser el hijo del señor Sterling, igual que mi hermano. Toda la familia Vance estaba presente cuando Liam lo dijo. Alex le lanzó a Daniel una mirada de triunfo desafiante. Eleanor parecía a punto de regañarlo, pero el señor Vance y su hermano menor la detuvieron, murmurando. Es solo un niño. No puedes enojarte con él por decir lo que piensa. En ese momento, pensé que, por supuesto, no hay que discutir con un niño. ¿Pero qué hay de los adultos que lo entrenaron y animaron? Daniel, sin embargo, no dijo nada. Simplemente ayudó a Liam a ponerse el abrigo. Recogió los regalos que llevaban a la residencia Sterling y luego se quedó junto a la puerta con el personal de la casa, viendo a la familia partir para celebrar el cumpleaños de Alex en casa del exmarido de Eleanor. Solo yo estaba lo suficientemente cerca como para ver el rubor revelador en los ojos de Daniel en cuanto se dio la vuelta. Al pensar en esto, mi expresión se endureció. El acuerdo de divorcio lo deja perfectamente claro. No quiero nada del dinero de tu familia, ni de tu casa, ni de nadie de tu familia. Tú, Eleanor, claramente sin esperar mi repentina vehemencia, tartamudeaste un momento antes de decir, Daniel, ¿qué te pasa? Somos una familia. Pase lo que pase, tienes que decírnoslo para que podamos resolverlo juntos. ¿Una familia? Disfruté la palabra, irónicamente. Rara vez me había considerado parte de la familia Vance. Incluso al presentarme a desconocidos como el señor Vance, siempre había una línea clara y tácita entre ellos y yo. ¿Cuál era mi función en la casa de los Vance? Un mayordomo de lujo, quizás. El señor Vance, Alex, Liam, Connor, incluso su exmarido. Todos eran parte integral de su familia. Yo era el único forastero. Señora Vance, ¿alguna vez me consideró realmente como de la familia? Me reí, con un tono lleno de sarcasmo. Si no me falla la memoria, cada miembro de la familia Vance posee al menos el 3% de las acciones de Vance Corp. Tu exmarido, el señor Sterling, y tu cuñada las tienen, ¿verdad? Así que, como tu actual esposo, un supuesto miembro de tu familia, ¿dónde están mis acciones? Eleanor apretó el puño, un hábito inconsciente que tenía cuando estaba bajo estrés. Daniel, eres diferente a ellos. No entiendes el negocio. ¿De verdad? ¿Hay que ser gerente profesional para tener acciones en la empresa de la familia? ¿Significa eso que debo empezar a tomar decisiones ejecutivas en las juntas directivas? Sorprendida por mi lógica respuesta, su expresión se tornó incómoda por un instante. Daniel, no sabía que te importaran estas cosas. Cuando regresemos, puedo hablar con ellos sobre la asignación de algunas acciones. Me burlé. No hace falta, señora Vance. No ha entendido nada. No estoy negociando contigo. Te informo que estoy harto de hacer el papel de tu marido. No quiero nada de ti, excepto el divorcio. Por favor, llévate a tu familia y sal de mi vida. El rostro de Eleanor se sonrojó al instante. Debió de haber ocupado un puesto de autoridad durante tanto tiempo que nunca la habían rechazado tan rotundamente. Se dio la vuelta bruscamente y se fue, lanzando una última frase por encima del hombro. Nos vemos en el juzgado mañana a las 10 de la mañana. Cuando Eleanor llegó a casa, estaba tan agitada que no quería hablar con nadie. Solo quería aislarse en su estudio. Pero Liam aún no tenía edad para interpretar el ambiente. Extrañaba a su padre, así que le preguntó directamente, «Mami, ¿puedes hacer que papá vuelva? Quiero que papá me lleve a la escuela y quiero leer libros ilustrados con él». Su hijo mayor, Alex, también se levantó. «Mamá, ¿está bien?». Miró a las 3 personas que deberían haber estado dormidas hacía horas, todas esperándola despiertas por culpa de ese hombre. Su irritación aumentó. Están todos desesperados por que regrese, pensó. Pero para él, no son más que una carga molesta. La mujer abrió la boca, sin saber cómo decirles que se divorciaban, que el hombre que esperaban nunca regresaría. «Está bien». Abrió una floristería en un pueblito del sur, dijo, eligiendo la pregunta más fácil. «Entonces trae a papá de vuelta, mamá», dijo Liam con la inocencia de un niño. De repente, sintió una profunda oleada de agotamiento. Al recordar la actitud desdeñosa del hombre, se armó de valor y dijo, «No va a volver. Mañana iremos al juzgado para divorciarnos».
¿Qué? Esta vez fue el señor Vance quien habló. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? ¿Para qué divorciarse si todo está bien? Papá, dijo con voz cortante. No te metas en esto. Pensando en cómo el hombre los había mirado con tanto desdén, añadió con saña. Además, la forma en que se convirtió en mi esposo no fue nada honorable. Sería mejor que por fin hubiera entrado en razón y dejara de aferrarse a nuestra familia. El señor Vance pareció desconcertado. Tras una larga pausa, dijo, Eleanor, la verdad es que has sido un esposo muy dedicado todos estos años. Deberías intentar olvidar lo sucedido. Pero Eleanor, como desahogando la humillación que había sufrido ese mismo día, continuó, es mejor así. Con su carácter, no quiero que influya negativamente en Alex y Liam. Papá, tú también tienes que pensar en Liam. Si sigue viviendo con él, ¿cuánto le dolerá a Liam descubrir que su padre es un hombre dispuesto a todo por ascender socialmente? Estaba a punto de continuar con su diatriba, pero el señor Vance la interrumpió. Ya basta, Eleanor. No digas ni una palabra más. Hasta donde Eleanor podía recordar, esta era la primera vez que su padre defendía a Daniel en su presencia. Antes de que pudiera reaccionar, las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Eleanor, debería haberte dicho esto hace mucho tiempo, pero me lo recordaste hoy. No debí dejar que mis propios deseos egoístas crearan una ruptura entre ustedes y Daniel. Era evidente que le costaba pronunciar las palabras, y el anciano tardó un momento en recomponerse. Siempre has guardado rencor a Daniel por drogarte en esa fiesta y obligarte a casarte. Luego miró a su querido nieto mayor, Alex. Y Alex, durante todos estos años, le has guardado rencor por haberles robado a tus padres la oportunidad de reconciliarse, ¿verdad? Por eso, por muy amable que fuera contigo, por mucho que te quisiera, siempre fuiste tan frío con él. Ni siquiera lo llamabas papá. La verdad es que no lo sabes. No fue él quien puso la droga en la bebida, fui yo. Todo fue un malentendido. De hecho, Daniel también fue víctima. Los tres lo miraron fijamente, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Alex sintió un ligero temblor recorrerle el cuerpo. Había odiado profundamente a ese hombre. Porque había drogado a su madre, arruinando cualquier posibilidad de que volviera con su padre, destruyendo su posibilidad de volver a tener una familia completa. Pero si todo era un malentendido, entonces no se atrevía a pensar en todo lo que le había hecho a ese hombre a lo largo de los años. El señor Vance continuó, en aquel entonces, yo intentaba reconciliar a Eleanor con el padre de Alex. Su divorcio fue muy infantil, y su relación después no fue mala. Ambos son testarudos y no se rinden fácilmente, así que pensé en darles un empujón. En esa fiesta, preparé la droga. Estaba destinada al padre de Eleanor y Alex. Pero por una cruel casualidad del destino, la bebida que debía tomar el padre de Alex fue consumida por Daniel. Al principio, también pensé que el hombre sabía algo y seguí el juego a propósito. Pero después, casualmente lo estaba comentando con un amigo, y lo reconstruimos todo. Nos dimos cuenta de que, con las prisas, habíamos cometido un terrible error y le habíamos dado la bebida a la persona equivocada. Pero para entonces, ya habías dado a luz a Liam. Egoístamente, temía que usara a su hijo biológico para maltratar a Alex. Pensé que si cargaba con ese estigma, al menos tendría que fingir que la amaba. Así que guardé este secreto hasta hoy. Abuelo, dijo Alex, con la palabra con sabor a ceniza en la boca. Mantuvo la cabeza en alto, como aferrándose a su último atisbo de rebeldía. Entonces, ¿por qué nunca se explicó? ¿Por qué estaba dispuesto a asumir la culpa de todos esos años? Sí que se explicó. Simplemente nos negamos a creerle, dijo Eleanor con voz tensa. Por alguna razón, recordó una noche lejana en la que había bebido demasiado y se había pegado a Daniel. Él la había apartado, diciendo que no quería. Ella había estado molesta por algo ese día, y al ver el rechazo en los ojos de Daniel, instintivamente arremetió. ¿No es esto lo que soñabas, meterte en mi cama? Ahora que tu deseo se ha cumplido, ¿para qué finges? Recordaba claramente cómo se habían oscurecido los ojos de Daniel. Él había dicho, Eleanor, me gustas, pero nunca conspiré contra ti. Nunca quise estar así contigo. Ella simplemente se burló y siguió con lo suyo.
En aquel entonces, ella no le creía y no le importaba. En todos estos años, ¿alguien en su familia se había preocupado de verdad por Daniel? En su mente, ya lo habían condenado, ya lo habían tildado de despreciable. Solo Liam no tenía ni idea. Preguntó tímidamente, ¿abuelo quiere decir que papá no separó a la mamá y al papá de mi hermano? ¿Papá no es mala persona? Alex no pudo contenerse más. Abrazó a su hermano menor con fuerza. Liam, lo que te dije antes, ¿no? Todo lo que oímos, lo que dijeron el abuelo y el tío Connor sobre tu papá, estaba completamente equivocado. Todos te mentimos. Todos te mentimos. Tu papá no es mala persona. Es una persona muy, muy buena. Alex no pudo continuar. Se ahogaba en sollozos, incapaz de formar una frase completa. Al día siguiente, en el juzgado, vi a toda la familia Vance reunida desde lejos. No entendía por qué sentían la necesidad de traer a toda la comitiva solo para un proceso de divorcio. Al acercarme, Liam se separó del grupo y corrió a abrazarme la pierna. «Papá, ¿a dónde fuiste?» «Te extrañé muchísimo. Este niño nunca había sido muy cercano a mí. Los Vance lo habían criado bien, con disciplina y educación. Pero conmigo, su propio padre, no se anduvo con rodeos. En el pasado, un gesto tan cariñoso me habría dejado con una alegría contradictoria. Pero ahora, en el día 1095, ya no tenía que seguirle el juego a esta farsa familiar. Miré directamente a Eleanor. Tu hijo se está portando mal. ¿No vas a hacer nada? Vi cómo palidecían todos. Eleanor, probablemente preocupada por herir los sentimientos de su hijo en público, se acercó y lo abrazó con ternura. Daniel, Liam solo quiere estar cerca de su padre. No ha hecho nada malo. ¿De verdad? Un impulso cruel me hizo agacharme para mirar a Finn directamente a los ojos. Pero ¿cómo podría un hombre tan malo como yo merecer ser el padre de Liam? Los ojos de Liam se llenaron de lágrimas al instante, pero las contuvo con valentía. Daniel, sé que te han tratado mal todos estos años, pero no puedes tratar a Liam así. Es solo un niño. La voz de Eleanor estaba cargada de ira contenida. Me puse de pie, despreocupada. Está bien, apresurémonos y finalicemos el divorcio. Así no te impediré encontrarle un buen padrastro. Daniel, esta vez fue el señor Vance. Siempre le encantaba hacer de patriarca de la familia conmigo, quejándose de que el té estaba demasiado frío o demasiado caliente, de que la comida estaba demasiado aceitosa o demasiado sosa. El anciano nunca dudó en intentar cualquier método que se le ocurriera para complicarme la vida. Recuerdo que un invierno oyó hablar de unos bollos especiales de verduras en conserva y me hizo cocinárselos. Cociné al vapor tanda tras tanda desde la mañana hasta la noche, pero nunca estaba satisfecho. Más tarde, cuando el personal de cocina se había ido a casa, me estaba quedando dormido en una mesa cuando oí a una criada susurrar, el viejo amo le está dando la lata. ¿No ha cocinado ya 7 u 8 tandas? Ya lo sé, ¿verdad? No son los bollos lo que le disgusta, sino la persona. ¿Cómo logré finalmente aprobar su examen? Exacto. En pleno invierno, conduje solo al campo. Visité 5 o 6 pueblos diferentes y finalmente compré las verduras en conserva secadas al sol que él quería. Solo entonces cedió. Miré al señor Vance. Ahórratelo, ¿quieres? Tu ex yerno no merece tus sermones. Espera a que tu hija te encuentre uno nuevo, y entonces podrás presumir de tu autoridad. Los Vance parecían no poder creer que el hombre obediente al que podían moldear a su antojo tuviera semejante tempel. El señor Vance estaba tan aturdido por mi falta de respeto que ni siquiera se enojó. Simplemente me miró con la mirada perdida. Daniel, ¿qué te pasa, hijo? Somos una familia. ¿A qué viene todo esto del divorcio? No digas esas cosas de mala suerte. Ya me estaba cansando de su melodrama. Eleanor, ayer llegamos a un acuerdo. Vamos a resolver esto. Y de ahora en adelante, cada uno toma su camino. Empecé a caminar hacia la sala de servicio, pero Eleanor me agarró del brazo. ¿Qué? Espeté, girándome con impaciencia. Daniel, no seas así. No estás pensando racionalmente ahora mismo. Y ha habido un profundo malentendido entre nosotros.
No actúes por impulso. Era raro que me hablara con tanta dulzura. Pero allí estaba, persuadiéndome en la entrada del juzgado. Me giré y la miré con seriedad. Eleanor, ¿estás loca? Puedes deshacerte de una canalla como yo sin gastar un céntimo. ¿No es eso lo que siempre has soñado? ¿Por qué dudas ahora? Eleanor frunció el ceño. Daniel, ayer aprendí algunas cosas. Admito que te he tratado injustamente todos estos años. Por favor, dame la oportunidad de compensarte, ¿de acuerdo? No, gracias. En cuanto al pasado, lo consideraré un mal recuerdo. Mientras no tenga que volver a ver a tu familia, me despertaré riendo en sueños. Daniel, un destello de vergüenza cruzó el rostro de Eleanor. Vámonos a casa primero. Hay algunas cosas que necesito explicarte. Su tono era firme, y parecía dispuesta a que su equipo de seguridad me llevara a rastras si no obedecía. Bien, también tenía algunas cosas que debía aclararles. En el estudio de la familia Vance, Eleanor estuvo inusualmente amable. Daniel, con respecto a la fiesta, te malinterpretamos. Ayer me enteré de que también fuiste víctima de ese incidente. Lo siento mucho. Parecía sincera, pero me reí, una risa fría y vacía. ¿Lo descubriste? ¿De dónde? Y ya que sabes que me tendieron una trampa, ¿quién fue el verdadero culpable? Eleanor apartó la mirada, con el rostro demacrado por la vergüenza. El señor Vance se puso rojo como un tomate. Vamos, ¿no ibas a decirme la verdad y aclarar el malentendido? Daniel, no seas tan agresivo. Lo que pasó entonces fue un error. Nadie quería que pasara. ¿Un error? Un error. Y tendré que vivir con la reputación de ser un parásito autodegradante que trabaja duro para tu familia durante ¿una década? ¿Crees que un error borra toda la crueldad que tu familia me ha infligido? Eleanor, ¿de verdad crees que al casarte conmigo me hiciste un gran favor? ¿Que ahora puedes decirme que tu familia me malinterpretó y ha decidido tratarme mejor? ¿Y se supone que debo arrodillarme y agradecerte con lágrimas en los ojos? Despierta. Esto no es un drama feudal. Mi incesante bombardeo dejó a Eleanor sin palabras. Si sabes lo que te conviene, finalizarás este divorcio conmigo. O puedes alargarlo si lo prefieres. No tengo nada que perder. Cuando estaba a punto de irme, la voz envejecida del señor Vance me habló. Daniel, la familia Vance te ha hecho daño. Fui yo, este viejo tonto, quien cometió el error. Te drogué sin querer y te dejé sufrir todos estos años porque temía que mi propia familia me culpara. Me trago mi orgullo y me disculpo. Daniel, amas tanto a Eleanor y tienes a Liam juntos. Es tan joven. ¿De verdad puedes soportar dejarlo? Papá. El llanto de Liam empezó justo en ese momento. Me di la vuelta y levanté una mano, impidiendo que el niño corriera a abrazarme. Si le hubieras dicho todo esto al Daniel de hace 3 años, probablemente se habría desmayado de la felicidad. Pero ahora, lo único que siento es que tu familia es repugnante e hipócrita. Bueno, ya que hemos llegado a este punto, mejor te digo la verdad. Observé la confusión en los rostros de la familia Vance y saqué mi nueva identificación del bolsillo. ¿Marcus? Eleanor leyó el nombre en la tarjeta. ¿Te cambiaste el nombre? Como puedes ver, no soy Daniel. Me llamo Marcus. Hace unos 5 años, tuve un accidente de coche. Al despertar, me encontré en el cuerpo de Daniel. Vi cómo lo esclavizaban y humillaban todos ustedes, especialmente tú. Mi mirada se posó en Alex y mi voz se volvió gélida. Eres realmente el niño más cruel que he conocido. El cuerpo de Alex tembló. Lo ignoré y seguí. Esto duró 2 años. Un día, Daniel me dijo, Marcus, no puedo más. Te daré mi cuerpo. Por favor, ¿podrías cuidarlos durante 3 años por mí? Fue entonces cuando supe que su depresión se había agravado tanto que le estaba causando síntomas físicos debilitantes. Estaba empezando a tener impulsos autodestructivos. Sabía que ya no podía ser un buen esposo para ti, Eleanor. Pero Liam era demasiado joven para estar sin padre. Así que hizo este trato conmigo. Me detuve, observando las diversas expresiones de asombro e incredulidad en sus rostros.
¿Qué? ¿No me creen? ¿Creen que les estoy contando una historia? Tiré una gruesa pila de historiales médicos sobre la mesa de caoba. Échenle un vistazo. ¿Vieron cómo su familia llevó a Daniel a la muerte? Ninguno de ustedes debería volver a aparecer ante mí. Sinceramente, si no fuera por mi trato con Daniel, no querría pasar ni un segundo con ustedes. En toda la familia, desde los mayores hasta los jóvenes, no hay ni uno solo bueno entre ustedes. Salí de la casa de los Vance sin la menor reticencia. El rostro del señor Vance era una máscara de terror. Eleanor, ¿es cierto lo que dijo? ¿Es Daniel un fantasma? ¿Volverá para vengarse de nosotros? Temblaba mientras se aferraba a Alex. Eleanor, ¿deberíamos buscar un sacerdote o a alguien que oficie un ritual? El corazón de Eleanor era un torbellino de emociones. Sabía que a ninguno de ellos le había caído bien Daniel, pero nunca imaginó que su antipatía y maltrato colectivos fueran tan graves como para llevarlo al suicidio. Papá, Eleanor forzó la voz con la garganta seca. No hay fantasmas. Probablemente Daniel solo estaba enfermo. Haré que un especialista revise su historial médico. Ella huyó de la habitación. En ese momento, las palabras de Marcus resonaron en su mente. Así que así las vio él. Odiaba tanto a su familia. A ese hombre al que siempre había menospreciado, a quien siempre había considerado una mancha en el apellido Vance. A sus ojos, eran las personas más repugnantes y feas del mundo. Fue eficiente. No tardó mucho en recibir un diagnóstico preliminar de un médico. Según los registros, Daniel desarrolló una depresión severa poco después de que diera a luz a Liam. Pero en aquel entonces, nadie nos dimos cuenta. Más tarde, probablemente como instinto de supervivencia, desarrolló una segunda personalidad, Marcus. Eleanor habló con gran dificultad, explicándoles la situación a su padre y a su hijo mayor. Esta personalidad, Marcus, es completamente diferente a la suya. No me quiere y no le cae bien nadie de la familia Vance. La personalidad principal de Daniel debió percibir la hostilidad de Marcus hacia nosotros, así que nunca le permitió tomar el control del cuerpo. Pero... Eleanor tragó saliva, haciendo una larga pausa antes de continuar. Más tarde, sus síntomas se hicieron cada vez más evidentes. Palpitaciones, insomnio, temblores. Al final, después de que Liam casi lo sorprendiera intentando suicidarse, se asustó. Amaba tanto a su hijo. No soportaba imaginar el trauma psicológico que le causaría si Liam lo encontrara muerto algún día. Pero nadie estaba allí para ayudarlo. Nosotros, su supuesta familia, ni siquiera notamos su dolor. No, ¿cómo no nos dimos cuenta? Nos acostumbramos a ignorarlo, a menospreciarlo, y poco a poco, lo fuimos llevando a un callejón sin salida. Podría haberse recuperado si nos hubiera dejado en aquel entonces y hubiera encontrado un entorno mejor. Pero no lo hizo. Supongo que fue porque no podía dejar ir a Liam. Hizo un trato con Marcus. Dejó que Marcus ocupara su lugar, para que estuviera ahí para Liam mientras crecía. El precio fue su propia desaparición definitiva. Para cuando Eleanor terminó, su voz estaba tan ronca que apenas podía emitir sonido alguno. Se apretó el puño contra los labios, reprimiendo un sollozo. Recordó la insistencia de Marcus en el día 1095. 3 años. Esos fueron los 3 años que Daniel había comprado con su propia vida. ¿Y qué habían hecho? No era como si no hubiera notado la crueldad de su hijo mayor con él, los insectos muertos que habían dejado en su habitación, las artesanías que tanto había trabajado, rotas deliberadamente. Y ese invierno, poco después del nacimiento de Liam, cuando Alex lo empujó a la piscina exterior. Al recordarlo ahora, si su hijo hubiera tratado así a cualquier otro miembro de la familia, incluso a un completo desconocido, lo habría regañado y le habría dado una dura lección. Pero con Daniel, había observado con frialdad cómo las travesuras de su hijo se volvían cada vez más crueles. Incluso pensó, este es el precio que tiene que pagar por conspirar para casarse conmigo. Miró a su padre, un hombre que, a pesar de no ser un gran intelecto, siempre había sido amable y gentil. Sin embargo, era este mismo anciano quien se deshacía en lágrimas ante la más mínima adversidad de un desconocido, quien había tratado a Daniel con una crueldad tan mordaz. Cuando Liam apenas estaba aprendiendo a hablar,
sorprendió a su padre llamando deliberadamente a Daniel, rompehogares, delante de él. Más tarde, su familia lo llevó aún más lejos. Su padre impidió intencionalmente que Liam se acercara a Daniel, regañándolo delante del niño, dejándolo sin dignidad ante su propio hijo. Aunque Daniel había sido tan bueno con ellos tras unirse a la familia, recordaba las preferencias de todos, respetaba a su padre, cuidaba de Alex e incluso tuvo un hijo con ella. ¿Cómo pudieron disfrutar de todo lo que él les daba si eran tan implacablemente crueles con él? Mamá, por favor, basta. Alex fue el primero en quebrarse. No, no puede haberse ido. Era tan resiliente. Hice lo que hice, él nunca se enojó conmigo. ¿Cómo pudo haberse ido? Alex lloraba, pero no sentía ni un ápice de su compasión habitual. Todos eran pecadores. Todos merecían ser atormentados por su conciencia. Mi floristería ya está abierta. Todos los días voy a mi jardín a contemplar los vibrantes colores. Cuando la luz del sol se filtra a través del cristal del invernadero e inunda la habitación, mi ánimo mejora al instante. El pueblo atrae a muchos turistas, y a veces mi jardín recibe a algunos invitados. Me encanta tomar té y escuchar a gente interesante contarme sus viajes. Una vez, acababa de despedir a una pareja de ancianos que habían viajado a más de 20 países tras jubilarse. Me partía de risa con las divertidas historias de sus intentos de aprender inglés. Al girarme, vi a Eleanor y a sus 2 hijos. Mi expresión se volvió fría al instante. Mientras me giraba para cerrar la puerta, Eleanor me detuvo. Daniel, hoy vinimos a disculparnos. Su rostro estaba lleno de tristeza, y los 2 niños a su lado parecían como si su mundo se hubiera acabado. Ni siquiera quería mirarlos. Tu Daniel lleva muerto 3 años. Si no fuera por mí, la hierba de su tumba ya sería más alta que tu hijo. ¿Y ahora decides disculparte? Papá. Liam corrió hacia mí y me abrazó la pierna. Papá no está muerto. Papá, ¿ya no me quieres? Miré al niño, las duras palabras que estaba a punto de decir se me atascaron en la garganta. Liam, pórtate bien. Vive con tu madre de ahora en adelante. Lo aparté con cuidado. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, oí otro, papá. Era Alex. Abrí la puerta de golpe, con los ojos como dagas mientras lo miraba fijamente. Cierra la boca. ¿Qué derecho tienes a llamarlo papi? Alex parecía aterrorizado por mi reacción. Incluso Eleanor intentó interponerse entre nosotros. Avancé hacia él, paso a paso. Tú, el principal culpable de su muerte. ¿Qué derecho tienes a llamarlo papá? El niño se quedó paralizado, atónito. ¿Cómo te sentiste? ¿Fue maravilloso diseccionar su pequeño pez dorado con tus propias manos? Esconderse en las sombras, viéndolo reprimir su dolor, viendo cómo la luz de sus ojos se apagaba lentamente. ¿Eso te dio una sensación de logro? Eres un pequeño héroe, ¿verdad? Tú mismo destruiste su última esperanza y luego la pusiste sobre su almohada. ¿No eras feliz? Eleanor vino a rescatarme. Marcus, basta. Es solo un niño. ¿Un niño? Sí, es el niño bueno de tu familia, ¿verdad? Sabía que su padrastro no era bienvenido. Sabía que, por muy cruel que fuera, nadie lo defendería. Así que tu buen hijo, en el momento más indefenso y doloroso de Daniel, destruyó su última voluntad de vivir. No lo sabía. Realmente no sabía que estaba enfermo. No sabía que los peces dorados fueran tan importantes para él. Alex se derrumbó, sollozando. ¿Lo sabías? ¿Cómo no lo supiste? Lo miré con crueldad. ¿No conocías su situación en la familia Vance? Lo llamaban señor Vance, pero nadie lo respetaba ni se preocupaba por sus sentimientos. Incluso la ropa y las joyas de su armario eran solo accesorios prestados para guardar las apariencias. Su depresión era tan grave en aquel entonces. Intentó salvarse. Quería tener una mascota, algo que le hiciera compañía todos los días, con quien hablar. Pero en su familia Vance, en ese lugar desolador, ¿qué se le permitía tener? Gatos y perros estaban fuera de discusión, por supuesto. Sabía que si traía a casa un perro o un gato, Alex encontraría la manera de deshacerse de él al día siguiente.
Así que, después de pensarlo bien, guardó un pez en secreto en su habitación. Era silencioso, no molestaría a nadie y nadie lo descubriría. Pero aún así, tu buen hijo no lo dejó en paz. Se coló en su habitación, diseccionó brutalmente a esos 2 peces y dejó sus cuerpos sobre su almohada. Dime, Eleanor, ¿no es tu buen hijo? ¿No es un buen descendiente criado por la familia Vance? No pude evitar reír a carcajadas, y al reír, sentí algo frío y húmedo en la cara. Eleanor huyó con sus 2 hijos. Más tarde, recibí por correo los papeles del divorcio firmados por Eleanor. Incluía un cheque por una gran suma de dinero, casi la mitad de toda su fortuna. Después de eso, veía a Liam en cada vacación escolar. Se quedaba allí parado, a lo lejos, a veces mirándome, a veces mirando mi floristería. Pero nunca entraba. Creo que probablemente sabía que no quería volver a ver a ninguno de los Vance. Y eso lo incluía a él. Epílogo, me llamo Alex. Durante los primeros 15 años de mi vida, odié a Daniel. Durante el resto de mi vida, he estado espiando ese odio. El día que mi madre nos llevó a Liam y a mí para disculparnos con él, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta sin siquiera mirarme, en un extraño impulso, grité la palabra, papá. Y fue esa palabra la que me condenó a una vida de culpa. Esa fue la primera vez que lo llamé papi. También fue la última. Desde ese día, el hombre que me había amado durante 10 años nunca más me dio la oportunidad de llamarlo así. Cuando llegamos a casa ese día, mi madre me castigó severamente. El cinturón me dolió al tocarme la piel, pero sentí que no era suficiente. ¿Qué era este dolor comparado con el daño que le había infligido? Después, lloré. Mi madre se arrodilló en el suelo y lloró conmigo. Dijo que no era mi culpa que ella fuera la verdadera culpable. Daniel había muerto por su indiferencia y negligencia. Ella era quien más merecía morir. Quien más necesitaba expiar sus pecados. Después de ese día, todos cambiaron. El abuelo anunció que se iría a un monasterio en las montañas para hacerse monje. Mamá no lo detuvo. El día que el abuelo se fue, abrazó a Liam con los ojos enrojecidos, pero Liam se apartó. Sé que el abuelo estaba desconsolado, pero este era el pecado que todos habíamos cometido. Liam también cambió. Se quedó callado y dejó de aferrarse a mí. Sé que yo era una de las personas que odiaba. Yo fui quien lo hizo perder a su padre. Mamá también cambió. Aunque iba a trabajar, comía y dormía como siempre, su rostro nunca volvió a mostrar signos de tranquilidad ni relajación. Una vez la vi en el jardín quemando los diarios que Daniel había dejado. Dijo que eran demasiado pesados, que no sería bueno que Liam los viera algún día. Cuando terminó, la vi toser un poco de sangre. Yo también cambié. Perdí el derecho a ser niña. Mi madre y mi hermano menor se convirtieron en mi responsabilidad. Todos me elogiaron por haber crecido, por convertirme en un hombre responsable como mi madre. Pero sé que no soy un hombre. Soy el asesino que mató a Daniel. Nunca volví a ver a Marcus. De hecho, mamá llevaba a mi hermano a verlo cada día festivo. Simplemente lo observaban desde lejos, comprobando si le iba bien, si era feliz. Ah, y su floristería se convirtió más tarde en una casa de huéspedes. Mamá decía que conoció a mucha gente, gente de todos los ámbitos con la que podía hablar. Dirigía su negocio con naturalidad, cerrando durante la mitad del año porque el dueño estaba de viaje con amigos. Así que, creo que lejos de la familia Vance, probablemente era realmente feliz. Finalmente, no era el marido ni el padre de nadie. Finalmente era libre de ser él mismo.